Entonces, me pide, ¿no?, que yo esta noche verse sobre lo que significa el plan contable gubernamental y la tabla de operaciones. Entonces, el plan contable gubernamental y la tabla de operaciones están hoy en día en el módulo contable. Entonces, vamos a ir al módulo contable, ¿no? Y para que ustedes puedan entender mejor cómo funciona este sistema, lo que debemos comprender es que en el sector público vamos a tener un pliego, ¿no? Este pliego, pues, por ejemplo, pongamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio, a los X ministerios que hay, y estos X ministerios tienen también unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen varias unidades ejecutoras, y entonces este pliego se encarga de la consolidación de la información que pueden estar generando sus unidades ejecutoras. ¿Quién es el que finalmente presenta estos estados financieros, los estados presupuestarios, ¿verdad? El control patrimonial y ese tipo de información? Es el pliego, ¿no? Entonces, el pliego. Por eso que el pliego es también el encargado de aprobar o rechazar, por ejemplo, las modificaciones al marco presupuestal, y el pliego también puede observar, por ejemplo, la dinámica contable que puede haber utilizado una unidad ejecutora, por ejemplo, ¿no? Una ejecutora le envía al pliego su contabilización y el pliego está, digamos, armando la información, mediante lo cual necesita recibir la información contable de todas sus ejecutoras, ¿no? Entonces el pliego recibe la información contable de todas sus ejecutoras, la consolida y la presenta a la Dirección Nacional de Contabilidad. Entonces, pero hay que tener presente que este pliego, por eso repito, aprueba las modificaciones del presupuesto. ¿Por qué? Porque esas modificaciones del presupuesto tienen un efecto sobre la dinámica contable. Luego, también este pliego puede, ¿no?, rechazar lo que sería la contabilización. Entonces, vamos al pliego, y en este pliego, ¿no?, en este pliego vamos a encontrar lo siguiente. En el pliego vamos a encontrar lo que significa las consultas, y ahí está, estos son los dos puntos que están en este momento en lo que acabamos de revisar, ¿no? Entonces, el plan contable, tenemos el plan contable, ¿no? Siempre vamos a encontrar aquí la última versión del plan contable, ¿no? Entonces vamos a estar por lo que significa la caja bancos, las inversiones, las cuentas por cobrar diversas, la 1202, y vamos a ir encontrando todas las cuentas en este caso del mayor, ¿no? Tenemos las cuentas del mayor, que están acá, ¿no? Entonces, ahí está, ¿dónde tengo esto? Esto lo tengo acá en consultas, plan contable, y ahí está, ¿no? Cuentas del mayor, esas son las que tenemos, ¿no? Las del mayor, y ustedes siempre van a encontrar, pues, el plan contable actualizado, ¿no? Y siempre que Contaduría o la Dirección Nacional de Contabilidad realice alguna modificación en esta dinámica contable, ustedes van a poder, entonces, inmediatamente también actualizar esta información, ¿no? Entonces, acá tienes el plan contable gubernamental, pero este plan contable gubernamental luego se lleva a lo que se conoce como la tabla de operaciones. Entonces, acá están las cuentas, ¿no? Esto no es obviamente una clase de contabilidad, pero ahí está su plan contable. Y nos vamos con esta información a la tabla de operaciones, ¿no? Entonces, en la tabla de operaciones, como su nombre lo dice, identifica, ¿no?, la dinámica contable que se genera por el uso de un clasificador, un tipo de operación, ¿no? Y además
una fuente de financiamiento. Entonces, mira, acá por ejemplo, a ver, presupuestales, ¿no? Yo estoy apuntando aquí ahora, ¿no? Entonces yo acabo de entrar a la tabla de operaciones. Mire, esta tabla de operaciones es muy útil porque uniformiza criterios, ¿no? Uniformiza criterios en el sentido de que anteriormente, ¿no? Yo recuerdo cuando construimos esta tabla de operaciones, la primera tabla de operaciones, la primera tabla de operaciones es más o menos del año 2002, ¿no? Pero en el año 2002, cuando un contador quería, bueno, contabilizar, ¿no? Un gasto o un ingreso, cada contador tenía un criterio distinto, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un criterio distinto, finalmente no podíamos conciliar, no podíamos generar el análisis incluso de la Dirección Nacional de Contabilidad era un análisis de nunca acabar, por cuanto cada pliego usaba las cuentas de la dinámica contable según su parecer, lo cual también era válido, pero eso originaba que nunca se pudiera concretar básicamente lo que significa la cuenta nacional. Entonces se optó porque se construya esta tabla de operaciones, que es la que ustedes tienen acá. Entonces, la tabla de operaciones, como le dice su nombre, operaciones. Entonces, la operación, por ejemplo, acá ustedes están viendo, estas son las operaciones. Cuando ustedes registran un ingreso o un gasto en el CIAF, ya, ustedes están en la obligación siempre de definir una operación. Por eso yo decía, es diferente un encargo interno para viáticos que la adquisición de bienes y servicios o un proyecto de inversión que es muy diferente a un gasto de planillas o también bastante diferente a lo que significa un encargo interno. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está gran parte de la respuesta, ¿no? Entonces, tabla de operaciones, sí, tabla de operaciones. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a lo que significa la adquisición de un bien o servicio, ¿ya? Y esto implica tener que definir, ¿no? El clasificador. Entonces, miren, cada clasificador que ustedes están viendo aquí, cada uno de estos clasificadores tiene una dinámica contable distinta. Es decir, genera diferentes tipos de asientos al debe y al haber. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a la 2111, ¿no? Incluso cuando se modifica el rubro, esto también lleva a una modificación de la dinámica contable. Entonces, acá tienes, por ejemplo, otro clasificador, ¿no? A ver, vamos a buscar, por ejemplo, combustibles y lubricantes, ¿no? Aquí está combustibles y lubricantes, ¿sí? Pero entonces tienes que hacer una clasificación, tienes que usar el clasificador que realmente identifique el gasto que tú estás realizando. Por ejemplo, acá son combustibles y lubricantes, combustibles y carburantes. Acá tienes gases, y acá tienes lubricantes, grasas y afines. Entonces, esto va a definir, ¿no? digamos, las cuentas que tú vas a encontrar, que vas a utilizar del plan contable gubernamental. Muy bien, entonces vamos a utilizar, en este caso, lo que sería lubricantes y ya no, por ejemplo, combustibles y carburantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces vamos a lubricantes y lubricantes, ¿no? También lo puedes usar de acuerdo al rubro, suponiendo que sean recursos ordinarios. Entonces yo aquí acabo de hacer una definición de lo que significa la dinámica contable. Ahí he hecho una definición de lo que significa la dinámica contable, ¿de acuerdo? Entonces tengo, a ver, el tipo de operación, que es la primera definición que yo hago, ¿no? La segunda definición corresponde a el clasificador,
que voy a utilizar y finalmente el rubro, ¿no? Entonces todo eso me va a dar a mí dinámica contable, que es lo que vamos a ver inmediatamente. Entonces vengo aquí y le doy ejecutar búsqueda. Hacemos clic en ejecutar búsqueda y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estoy observando acá? Es la dinámica contable, ¿no? Que se genera justamente por el tipo de operación N, combustible, lubricantes, grasas y afines, en recursos ordinarios. Ahora, por ejemplo, acá tenemos lubricantes, grasas y afines. Esos lubricantes, grasas y afines, también yo puedo encontrarlo no solamente en el tipo de operación N, también lo puedo encontrar, por ejemplo, en el tipo de operación, a ver, por ejemplo, viáticos de repente, ¿no? Entonces vamos a buscar acá combustibles y carburantes, ¿no? Pero de repente no está grasas y afines, pero sí está combustibles y lubricantes. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, si volvemos al caso anterior, yo puedo tratar combustibles y lubricantes como un encargo interno para viáticos, pero su dinámica contable va a ser diferente a si combustibles y lubricantes lo asocio a lo que es el tipo de operación N, ¿no? Entonces, a ver, combustibles y lubricantes, por acá también lo tenemos, ¿no? Ahora lo encontramos. Pero esa es la idea que ustedes deben entender acá, ¿no? Entonces, esa es la idea, son definiendo el tipo de operación versus el clasificador, es que se va a generar una determinada dinámica contable, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben entender esta noche, ¿no? A ver, ahorita lo encontramos, hay muchos clasificadores. Ya, acá está, ¿ven? Entonces hay combustibles y lubricantes, pero definitivamente su dinámica contable va a ser diferente. Incluso, no termina allí, en verdad, el asunto, ¿no? No es que hay combustibles y lubricantes por lo que sería el tipo de operación N. También hay, si ustedes se dan cuenta, lubricantes, grasas, de diferentes formas, ¿no? Entonces acá ya interviene el criterio contable que ustedes puedan utilizar, ¿ya? Por el criterio contable que ustedes utilizan. Entonces acá estamos usando este criterio contable. Entonces, por ejemplo, yo luego de eso, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, yo quiero, por ejemplo, en este caso, a ver, otro clasificador, por ejemplo, quiero ver la dinámica contable de lo que sería medicamentos, por ejemplo, ¿no? Medicamentos, selecciono medicamentos, a ver, ¿no? Entonces tengo aquí los medicamentos, o cualquier otro, para no demorar mucho, no trabarnos, ¿no? A ver, productos, a ver, uno interesante. Productos químicos, por ejemplo, selecciono productos químicos y utilizo ejecutar búsqueda y ahí está, ¿no? Productos químicos, por ejemplo, los productos químicos solamente están en dos modalidades, a través de anticipos a proveedores y a través de ya la adquisición como tal, ¿de acuerdo? Pero también debemos recordar que no solamente tenemos entonces el tipo de operación, el clasificador, el rubro y la dinámica contable. No solamente es eso, sino que también esto tiene asociado las fases de ejecución, ¿no? Entonces, cuando tú estés trabajando la fase de ejecución, debes considerar que, por ejemplo, acá tienes el devengado
y te da cierto tipo de cuentas. Luego acá tienes otro devengado, te da otro tipo de cuentas, ¿no? Entonces, acá ya interviene, como repito, el criterio del contador, ¿ya? Entonces, este es el criterio del contador, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ahorita en un momento van a empezar a contabilizar, entonces ustedes van a tener que, al llegar al devengado, seleccionar, ¿no? Van a tener que seleccionar cuál de estas cuentas son las que van a utilizar. Ya dependerá qué cuenta. Por ejemplo, acá yo tengo, a ver, en el devengado varias modalidades, ¿no? Para contabilizar. Por ejemplo, acá tengo hasta 6 modalidades, ¿no? Entonces, 6 dinámicas contables, todas son diferentes. Ustedes observan aquí, todas son distintas, ¿no? Y como todas son distintas, entonces ya se entiende que hay una diferencia sustentada básicamente en razones estrictamente técnicas a nivel de contabilidad. ¿No? Son razones estrictamente técnicas, y ahí está. ¿No? Estas son las razones estrictamente técnicas que ustedes tienen que preguntarse. Pero no solamente tenemos en el caso de lo que significa este clasificador, ¿no? No solamente tenemos pues el tipo de operación, el clasificador, las posibilidades, sino que también tenemos las fases de ejecución, pero también tenemos la subcuenta, ¿no? Lo que se conoce como la subcuenta, pero también tenemos las cuentas que se generan a nivel presupuestal, ¿no? A nivel del compromiso. Acá tienes también lo que se genera a nivel del devengado, y acá tienes lo que significa nuevamente este devengado, y además el girado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tú tienes. Tienes cuentas presupuestales y cuentas de orden, ¿no? Entonces, las cuentas de orden las tienes básicamente por lo que significa si estás trabajando una orden de compra para la adquisición o una orden de servicio, o si esta adquisición nace a raíz de un contrato. Y además también tenemos lo que es, por ejemplo, la anulación, la rebaja de esta orden de compra, de esta orden de servicio, del contrato, tienes la ampliación, tienes el momento inicial y tienes una rebaja. ¿Ve? Entonces, todo esto que estamos viendo, ¿no? Esto es ni más ni menos que el plan contable gubernamental llevado a la lógica de el SIAF, ¿no? Estamos llevando a la lógica del SIAF, ¿sí? Entonces, ustedes cuando empiezan a trabajar en esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes empiezan a trabajar en esto, pensamos entonces probablemente en nuestra antigua contabilidad, ¿no? Aquella contabilidad donde agarramos nuestros libros y comenzamos a seleccionar las cuentas y eso, ¿no? Entonces, hoy en día ya no, estamos en una época más moderna, pero para poder aplicar esa modernidad nosotros tenemos que saber cómo funciona esa tabla de presión. O sea, lo que ustedes van a contabilizar responde a todos estos criterios que estamos observando en este momento. ¿Ya? Ahora, así como tenemos dentro de esta lógica lo que significa la contabilización de gastos que están identificados como un clasificador presupuestal, también tenemos la lógica de todos aquellos gastos que no son de carácter presupuestal. Suena medio extraño quizás para aquellos que conocen un poco, pero en toda esta lógica existen los gastos, porque en este momento estamos revisando gastos, ¿no? Gastos presupuestales y gastos no presupuestales, ¿de acuerdo? Entonces, los gastos de tipo presupuestal son aquellos que estamos observando en este momento. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son aquellos que no son de carácter presupuestal. ¿Cuáles son aquellos que no son de carácter presupuestal?